Hola, muy buenas tardes chicos, a todos los presentes. Mi nombre es Jocelyn Ortega, soy la enfermera jefe de Polymen, acá en Chile, cuyo distribuidor oficial es WeCure, SPA. Quiero decirles que estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en este taller organizado en conjunto con Mundo Podología. Déjenme decirles que Polymen es una formulación patentada, única e innovadora en el manejo de heridas. Si ustedes logran ver ahí, Ferris es el laboratorio que fabrica Polymen en Estados Unidos. Lo podemos encontrar en América Latina, América del Norte, región europea, Medio Oriente, Asia, Pacífico. Este fue fundado en el año 1977 por Ferris, como le comenté anteriormente, y logrando su patentación en el año 1988. Polymen es un producto que lleva más de 40 años de trayectoria en el mercado. Es utilizado de forma exitosa en el tratamiento de diversas heridas bajo la prescripción de especialistas alrededor del mundo, como ya se los mencioné anteriormente. Antes de iniciar con Polymen, quiero hablar un poco del proceso de cicatrización y cómo Polymen es una matriz ideal para utilizar, ya que atraviesa los procesos de curación de la herida. Bueno, en el proceso de cicatrización debemos destacar que la herida implica el resultado de la integridad del tejido lesionado. Esta suele dividirse en 3 etapas: fase inflamatoria, fase proliferativa y por último la fase de remodelación. La fase inflamatoria, como logran observar acá, comienza justo en el momento de la lesión, donde existe una hemorragia e inmediatamente los vasos sanguíneos se contraen por efecto de la agregación plaquetaria, en donde se va a producir el coágulo para detener este evento. Posterior, se va a iniciar una vasodilatación para la llegada de la migración celular, donde llegan neutrófilos, macrófagos que ingieren detritos celulares. Estos van a limpiar todos los que son los desechos celulares. Inmediatamente se va a activar la cascada del sistema inmune con la llegada de linfocitos para defender de agentes patógenos a la lesión. En la fase de proliferación se va a dar en un transcurso de 2 a 3 días y este puede durar hasta 3 semanas. Durante esta fase los procesos se van a concentrar en la construcción de un tejido nuevo para rellenar la herida. En esta fase, los fibroblastos sintetizan y secretan el colágeno, también producen factores de crecimiento que van a inducir a la angiogénesis. La angiogénesis es la formación de nuevos vasos. Y la proliferación y migración de células endoteliales que necesitamos para la formación de la herida. Y tenemos un componente final que es importantísimo en la epitelización para construir una capa de superficie nueva similar a la que fue destruida en la lesión. Por último, tenemos la última etapa, que es la fase de remodelación. En esta fase comienza con el desarrollo de una cicatriz fibrosa alrededor de la 3ª semana y puede persistir durante 6 meses o más. Tienen que tener en cuenta que todo esto va a depender del tipo de lesión que tenga el paciente, el tipo de herida, de la extensión que se produce. Y en esta etapa el colágeno se muestra muy importante para el cierre y la arquitectura cicatriz. Acción inflamatoria, debo destacar que la inflamación es una respuesta biológica a la lesión tisular que busca eliminar la causa inicial del tejido dañado y generar un tejido nuevo. En esta etapa se va a presentar la inflamación, donde va a producirse una lesión. En la lesión se va a presentar lo que es un enrojecimiento, un aumento de volumen, calor, dolor en el paciente.
Esta fase va a crear la fase inflamatoria posterior a la lesión. Si ustedes pueden observar aquí, cuando se presenta este ciclo inflamatorio, lo ideal es que tenga un proceso de inflamación normal. Este esquema representa la cascada de evento posterior a la herida. Se pueden dar dos respuestas después de esta lesión. Una es la cicatrización normal, que va a llevar a un regreso de la función. Y la otra es una cronicidad, que si esto no se revierte, finalmente vamos a tener una pérdida de la función. Pero ¿qué pasa si el ciclo de la inflamación normal se cae como este dominó? Entrarás en un proceso de cronicidad y se quedará en un ciclo que habrá aún más daño. Este es el ciclo inflamatorio vicioso de la herida. Este diagrama muestra cómo se presenta la inflamación del nivel celular a nivel corporal. La muerte celular va a liberar citoquinas, las citoquinas van a liberar neuropéptidos y vas a ver mayor inflamación y dolor. Por otro lado, los vasos sanguíneos van a tener en sus paredes una permeabilidad, lo que va a haber una filtración de líquido plasmático, acumulación de células y aún más inflamación, más dolor. Y así sucesivamente. Si no logramos controlar este proceso inflamatorio de la herida, esto no va a cicatrizar y habrá un aumento de tejido no viable, habrá presencia de tejido facelado, tejido necrótico, exudado abundante, biofilm adosado, aumento de dolor, provocando consecuencias impactantes en la salud, como por ejemplo morbilidad, mortalidad, alteraciones en la calidad de vida. Entonces, chicos, debo mencionarles que modular la fase inflamatoria se vuelve importantísimo. Si uno logra controlar la fase inflamatoria, tenemos un avance espontáneo y natural en la cicatrización de la herida. Quiero comentarles que existe un producto que trabaja bajo estas 4 premisas y este es Polymen. Polymen como producto es capaz de controlar el dolor porque inhibe los receptores nociceptivos, realiza un desbridamiento autolítico sin dolor, importantísimo, porque externamente realizamos nosotros, los enfermeros, en las curaciones avanzadas con desbridamiento quirúrgico, desbridamiento mecánico, todo dependiendo del tipo de paciente y herida. No se adhiere en la herida, controla edema y exudado, tiene un manejo del tejido desvitalizado, porque tiene el desbridamiento, absorbe y encapsula todo el tejido no viable en la membrana. No lo deja escapar al lecho de la herida, sino que lo controla, lo encapsula. Y por último, tiene un control bacteriano, que eso es importantísimo para prevenir e evitar la carga bacteriana. Esto es Polymen. Polymen es una matriz polimérica especializada y multifuncional cuyos componentes actúan sinérgicamente, o sea, en conjunto, para modular la fase inflamatoria en el proceso de la cicatrización. Estas son sus funciones principales: rellenar, humedecer, limpiar y absorber. Cuando hablo de limpiar, es gracias a su surfactante F68, un tensoactivo emulsionante y espumante. Este va a remover el tejido no viable, favoreciendo el desbridamiento autolítico. Si ustedes logran ver en la pantalla, tenemos unos colores donde la estructura y función del apósito está representada. Acá el surfactante en color celeste, que es el limpiador de heridas. Este baja el lecho de la herida al mismo tiempo que el glicerol, que está representado en color verde, también baja el lecho de la herida, pero este va a humedecer la herida. Este atrae fluidos ricos en factores de nutrición y crecimiento para la estimulación de la cicatriz.
habrá un menos dolor, previene adherencia a la herida. Cuando hablamos que previene adherencia a la herida es porque entre cambio de apósitos a apósitos, todo el tejido que es nuevo, es tejido granulatorio, con otros apósitos, ese tejido sale en conjunto. Por tanto, todo lo que han avanzado retroceden. Pólimen deja todo lo que es el tejido bueno, por así decirlo, coloquial, y él sale solito, con el tejido no viable. Y por último, tiene propiedades antiinflamatorias porque inhibe los nociceptores, que son los que están en las terminaciones nerviosas y que suelen amplificar lo que es el dolor. Tenemos también el copolímero de almidón, que es un agente súper absorbente. Este es capaz de contener el exudado dentro de la membrana. Va a equilibrar la humedad, tiene una fuerza de absorción de 40 a 44 milímetros de mercurio y es capaz de expandirse y rellenar el lecho de la herida. Cuando hablamos de expandirse, el apósito se coloca en el lecho de la herida, por sobre 1 centímetro por fuera de la herida siempre debe quedar, y el apósito solito se va a expandir, se va a acomodar para poder funcionar. Y por último, tiene la membrana de permeabilidad selectiva, porque realiza un intercambio de oxígeno y no va a dejar ingresar a las partículas ni microorganismos, agentes tóxicos o microorganismos patógenos. Ahora voy a encender mi cámara para mostrarles el producto. ¿Me logran ver? Sí, perfectamente. Este es un apósito Pólimen rosa. ¿Lo logran ver? Tiene una cuadrícula por exterior, es flexible, se adecua a cada tipo de herida. E importante, se puede cortar. Cuando el apósito cumple su función, también marca un color. ¿Lo logran ver? Sí, sí, lo veo. Sí, perfecto. Ya, súper. También acá tengo en plata, del mismo porte. Este es de 10 por 10 y este es para heridas que están ya infectadas. Este contiene plata nanocristalina. Su presentación es esta. Bueno, en esta caja vienen 15 apósitos de Pólimen rosa estándar, que son de 10 por 10. Y por último, que es innovador esto para ustedes, no sé si lo han podido ver, tenemos el finger, que se pueden utilizar tanto en manos y pies. Ahí está. ¿Sí? Este puede ser en cualquier... Ahí está. Ya. Este queda buenísimo para sus pacientes. Bueno, y en caso de más adelante les voy a comentar que este se puede cortar, que es maravilloso. Siempre manteniendo una técnica limpia, guardan dentro de su sobre, lo rotulan y lo siguen utilizando. Ya, dentro de las gamas también tenemos la plata, que es la gama Silver. Esta es una plata no citotóxica
y se mantiene activa durante todo el tiempo que se está utilizando en la matriz. Tiene una efectividad de 99,9% y las pruebas demostraron ser efectivas para Klebsiella, Pseudomonas, Enterococcus, Cándidas, Staphylococcus aureus y entre muchas más bacterias. Esta matriz Polymen, la gama Silver y toda la gama, activa los iones de plata cuando el exudado o la humedad ingresa a ella, matando las bacterias dentro de sí mismo. No se libera a la herida. Acá les dejo un video para que sea más interactivo y puedan ver con sus propios ojos cómo funciona en una herida. Están preguntando si sirve para heridas infectadas. Y segundo, preguntan si Polymen se puede utilizar en heridas colonizadas por pseudomonas. Así es, como acabo de comentar, Polymen en su gama Silver contiene plata nanocristalinas que es para las heridas infectadas. Y referente a la segunda pregunta, también se puede utilizar Polymen Silver. Ese es el negro. Claro, este es el plata, el que le mostré anteriormente. Ese es para las heridas infectadas. Para las heridas infectadas, así es. Gracias. Bueno, por ahí están preguntando si va a llegar a Venezuela en algún momento, y esa pregunta es para después, para la colega Alexandra Valderrama, que representa Polymen Latinoamérica. ¿Podría responder esa pregunta? Hola, ¿cómo están todos? Al final de la presentación tenemos los datos de contacto por donde nos pueden ubicar a nosotros para poderles contactar con los distribuidores en los distintos países. Como les comentaba Jocelyn al comienzo de su presentación, Polymen se encuentra en todo el mundo y en cada uno de los países donde estamos existen empresas distribuidoras con las que tenemos acuerdo para que realicen la función. En Venezuela no hay una compañía de forma directa, pero a través mío podemos gestionar para ver la posibilidad de hacerles llegar o que puedan comprar desde otro país y que les llegue el producto. Perfecto, muchísimas gracias. Perfecto, gracias. Con todo gusto. Jocelyn, ¿tienes? Se te desconectó la cámara. Sí, Jocelyn, te perdimos por unos segundos. Algo le sucedió, pero entre tanto, con mucho gusto, yo estoy viendo que hay algunas preguntas en el chat y si me permites, Erika, me gustaría irles respondiendo, aunque nos estamos adelantando a la sesión de preguntas. Si quieres te las puedo leer, no es molestia. Veo... Claro, claro que sí, todas mientras Jocelyn anotadas. se logra reconectar. Bueno, hay unas preguntas. Vale, dale. Lo primero que están preguntando es si sirve para... Esta ya lo leí, perdón. ¿Cuántos días se debe dejar el parche? Bueno, voy a contestar dos cosas. Voy a ampliar un poco la pregunta frente a si se podía utilizar en heridas infectadas. Sí, las dos versiones de Polymen existen precisamente para dar versatilidad en el tratamiento médico. La versión rosa o clásica, que es la que Jocelyn les mostraba un poco en pantalla, que es esta, se utiliza cuando no hay una presencia de infección. Y la versión plata, que la distinguimos es porque su tono es gris, es la que utilizamos en presencia de infección. ¿Por qué esa claridad? Porque la plata sabemos que es la que genera el poder combatir, el poder eliminar el microorganismo que está presente en la herida. Sin embargo, ambas versiones son capaces de trabajar en el tema del desbridamiento cuando hay presencia de tejido no viable para poderlo quitar de forma autolítica, de una forma muy natural, para que la herida se pueda liberar y podamos ver realmente la extensión de la herida y empiece su proceso de curación, ¿no? En las 3 fases de ese proceso de cicatrización. ¿Qué otra pregunta tenías, Erika? Sí. ¿Cuánto se puede cambiar? ¿Cada cuánto? Sí. Bueno,
Los tiempos van a variar dependiendo del tipo de lesión que tenga el paciente. No es lo mismo hablar de una úlcera por presión en coxis, a una cortada, a una quemada. Pero precisamente él tiene esta cuadrícula para que nosotros podamos determinar, a ver si aquí estoy enfocando bien, la cuadrícula lo que nos permite a nosotros es visiblemente ver cuándo ya está saturado y es momento de retirarlo. Al comienzo con las versiones de Polymen ustedes van a ver que se satura muy rápido y esto es por su factor de absorción, algo que explicaba Jocelyn. Es la capacidad de retirar todo ese exudado que no está en la herida y que no deja que sane la misma. Entonces, él dentro de su proceso lo que hace es limpiar, absorber todo ese líquido que no debe estar allí para poder mantener la herida limpia. Y inicialmente se sugiere que sea un cambio de cada 24 horas. Ahora, si la herida es sumamente exudativa, tenemos que estar muy pendientes. Cuando son lesiones, esto realmente pasa cuando son lesiones muy extensas, que tienen bastante detrito, bastante tejido no viable y que hay un biofilm. Vamos a ver, yo aquí marqué intencionalmente. Pueden ver esta cuadrícula. La idea es que esto se va a colocar de un tono rosa. Jocelyn ahorita en su presentación les va a mostrar. Y se toma este color porque es el color del exudado, no es porque él tenga un tinte o algo, no. Él se va a tornar cuando ya, digamos que este fuera el borde de la herida, se va a tornar de ese color, un color rojo, y ese es el momento de cambiarlo. Una vez ese proceso exudativo es controlado, nosotros podemos dilatar un poco los cambios de los parches, de las matrices, perdón, y lo podríamos estar haciendo cada 2-3 días, dependiendo del tipo de lesión, como les estaba comentando. Jocelyn, ¿ya estás aquí con nosotros? Ya. Esta matriz polimérica multifuncional es para cada tipo de herida. Tenemos la gama de Polymen rosa, la gama de Polymen silver, que es la gama de plata que les comenté. Tenemos una gama de Polymen Nursicare, que les muestro acá en forma circular. Sirve para las madres que están lactando, porque a la vez que va curando la herida, Nursicare es capaz de trabajar solo y el bebé puede seguir tomando pecho. No es tóxico, no es iónico para el bebé. No necesitan lavar la mama porque Polymen puede funcionar y el bebé a la vez puede lactar. Y por último tenemos la gama de Polymen Sport Brat, que esta es en forma de vendaje, que es para los más deportistas. Polymen abarca estos tipos de heridas y muchos más. Heridas quirúrgicas, heridas agudas, quemaduras de primer y segundo grados, dermatitis venosa, trastornos dermatológicos. Actualmente con la pandemia se ha exacerbado todo lo que es lesión por presión, pie diabético, abrasiones de herida. Aquí en Chile y a nivel mundial trabajamos con los niños piel de cristal, que ustedes lo conocen, epidermolysis bullosa, ampollosa. Tienen una muy buena respuesta al apósito en la cicatrización de sus heridas, lesiones por traumas, golpes, cirugías reconstructivas y fijadores externos. Ya. Ese es Polymen estándar de 10×10. Como les comenté, es el mismo que aparece ahí. Este se puede cortar, siempre manteniendo una técnica limpia. Este es el código 5044 y quiero comentarles que ustedes de este apósito como podólogos podrían sacar 25 cuadrados de 2×2, porque finalmente lo que ustedes utilizan para un paciente es eso, entre 1 y 2 centímetros, para que lo tengan presente. Modo de uso, chicos, es muy fácil el modo de uso con Polymen. De hecho, el seguimiento podría ser desde su casa. No es necesario que vaya a un consultorio, a un hospital, porque Polymen trabaja por sí solo. Antes de esto, debe limpiar el lecho de la herida según protocolo, como les voy a mostrar ahora.
según las indicaciones de su médico, pero solamente la primera vez que van a utilizar Polymem. Cuando vayan a cambiar el apósito no es necesario por su limpiador surfactante que tiene y está en constante limpieza con la herida. No añada ningún elemento como cremas, geles, soluciones cloradas, soluciones oxidantes, porque puede interferir en la función con Polymem. Usted debe colocar Polymem directamente sobre la herida. La cuadrícula, que es esta la cuadrícula, esta debe quedar por fuera. Esa cuadrícula debe quedar 1 centímetro por fuera de la herida. Referente a la herida que usted maneje, va a elegir su apósito o finalmente lo puede cortar. Ahí está. Sujete el apósito con el método que usted utilice en la fijación adecuado a la ubicación de la herida. Cuando ustedes fijen, por favor, dejar lo que es la membrana, porque recuerden que respira, evapora el exudado y necesita de libre. Entonces, fijaciones podrían ser por los bordes. Y como Alex les comentó anteriormente, ustedes podrían demarcar el área de la herida y cambiar el apósito cuando éste llegue a su saturación completa. Polymem les va a decir, ok, ya tengo ese color que dice que cumplió su función, cámbiame por otro. Y entre cada curación retire el apósito que ya está saturado y coloque uno nuevo sin limpiar el lecho de la herida. En ocasiones, chicos, la herida puede parecer más grande durante los primeros cambios del apósito, y esto se debe al desbridamiento autolítico que está realizando Polymem. Para que no se asusten, no digan, pucha, en vez de avanzar, retrocedió. No, esto es parte del proceso de cicatrización con Polymem. Ventajas, tenemos todas las ventajas en una sola matriz y esta es Polymem. No duele al extraer porque no se va a adherir cuando usted lo cambie por otro apósito. No macera porque mantiene la humedad fisiológica que necesita una herida para poder cicatrizar y no necesita limpiar la herida porque Polymem tiene su surfactante limpiador que trabaja continuamente. Ya, cuando realiza su desbridamiento lo hace sin dolor. Nosotros en la actualidad hacemos un desbridamiento mecánico quirúrgico que ese es demasiado doloroso para el paciente. Y por lo general, entre cambio de apósito, uno realiza lo que es esa función que para el paciente es un caos llegar a ese spam y saber que otra vez van a arrastrar, otra vez van a sacar tejido no viable. En cambio, Polymem lo realiza por sí solo y sin dolor. De hecho, el paciente ni siquiera se da cuenta que está sacando todos los detritos, sacando tejido facelado, tejido necrótico, incluso biofilm adosado. Disminuye el dolor por los nociceptores, ¿sí?, que se bloquean gracias a la atracción de sodio. Puede realizar seguimiento en casa. Acá en Chile, en Debra, con los niños de piel de cristal, se realizan el seguimiento en casa. Tienen que tener en cuenta que estos niños están a nivel de Arica a Punta Arenas y que no pueden venir siempre a Santiago, que es un costo, que es tiempo y el viaje es muy largo además. Entonces, ¿qué hace Debra? Realiza el seguimiento por videollamadas para valorar la herida y decirle a la mamá, ok mamá, tiene un avance, vamos a seguir con el mismo apósito hasta lograr la cicatrización. Ahorro de insumos y tiempo. Eso es muy fundamental porque cuando ahorras insumos ya no necesitas limpiadores, no necesitas espumas limpiadoras, no necesitas clorexidina al 2 al 4%, no necesitas suero fisiológico porque Polymem trae su propio limpiador.
y no necesitas ni siquiera guantes de procedimiento, guantes estériles que se utilizan bastante. Bueno, a continuación, chicos, quiero presentarles a Alexandra Valderrama, que es la coordinadora de desarrollo clínico para Latinoamérica desde Colombia, quien nos va a explicar los estudios clínicos con Polymer. Gracias, Jocelyn. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Qué gusto estar aquí con ustedes. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, entonces, como bien les comentaba Jocelyn, el producto y la idea de Polymen, o como nació Polymen, ha sido pensada en 3 dimensiones. Uno, que sea un producto sencillo, que nos facilite el proceso de curación de las heridas. 2, que sea efectivo, es decir, que estemos trabajando con algo que nos permita trabajar en las 3 etapas del proceso de cicatrización, en la inflamación, en la proliferación y en esa última parte de remodelación donde vamos ya a tener la herida totalmente cerrada. Pero no solo se queda en eso, sino que se piensa también como un producto que sea costo efectivo. ¿Y costo efectivo en qué términos? Es decir, que tengamos un proceso de curación rápido, que podamos acortar esa curva de cicatrización, esa línea de tiempo de la cicatrización a lo que estamos acostumbrados, pero que además sea un proceso agradable para el paciente y para todos los profesionales que están en atención a este paciente. Si bien es sabido, los procesos de curación muchas veces son un poquito incómodos y dolorosos y estresantes también para el profesional de salud, porque el solo hecho de retirar a veces cuando están hablando de un apósito común duele por su sistema de fijación y porque el mismo proceso del apósito hace que se adhiera. Por eso, Polymen fue concebido como un producto que va a cumplir los 4 aspectos importantes del concepto de la cura que están enfocados acá en esta imagen que nosotros usamos como logo símbolo, y es el limpiar, el humectar, el absorber y el rellenar, pero que a la vez sea un proceso sin dolor. Eso es lo que busca la casa matriz con nuestro producto Polymer. Por eso nosotros, más que llamarlo apósito, y obviamente en la presentación lo hacemos para que nos entiendan a qué nos referimos, comercialmente tratamos siempre de sacarle un poquito de ese rango, porque es algo muy distinto. Entonces tratamos de llamarlo más hacia una matriz, entendiendo que esto sucede es porque él tiene un conjunto de componentes que nos explicaba Jocelyn, que actúan de forma sinérgica, de forma conjunta, para hacer en paralelo el proceso de cicatrización, el proceso de limpiar, de humectar, de rellenar, de absorber, de limpiar y de cerrar la herida. Y esto está fundamentado no solamente en la experiencia vivida, que muchos de los que hemos trabajado con el producto lo hemos visto y hemos quedado un poco asombrados al comienzo, y debo confesar que de hecho a mí me pasó también, sino en muchos estudios a los que el producto ha sido sometido desde casa matriz y también muchos profesionales de distintas áreas que lo han utilizado. Y muchas veces hacen esta pregunta que ustedes ven aquí en pantalla, y es: ¿puede un vendaje sin medicamento reducir la inflamación, el dolor? ¿Y qué dice la evidencia? Entonces, pues tenemos muchísimos estudios. Hay 3 en particular que yo utilizo mucho, que hablan del dolor y el control de la inflamación, que es esa primera etapa, y por supuesto que los tenemos a disposición de ustedes si los quieren revisar, si quieren que hagamos un taller enfocado únicamente en la parte científica, lo podemos hacer. Podemos también enviárselos a través de nuestros distribuidores, de Jocelyn y de Carlos, con todo gusto. Pero me gustaría más en esta sesión de trabajo hablar un poco sobre los casos clínicos y verlos, no sin antes recordar estos aspectos importantes. El primero, pues que es capaz de modular la inflamación controlando el dolor y mejorando la cicatrización de las heridas. Ustedes pueden ver acá en la pantalla, en una lesión por aplastamiento, cómo realmente se hace una modulación de la respuesta inflamatoria, es decir, cómo se controla esa primera fase del proceso de la herida, un poco lo que nos explicaba Jocelyn en sus primeras diapositivas sobre cómo es la transición de ese proceso. Y vean ustedes acá en este aplastamiento, en esta lesión, cómo el dedo, cómo este ortejo está bastante lesionado, cómo hay signos evidentes de inflamación, de edema, evidentemente hay dolor. Como de hecho incluso hay unas estructuras anatómicas que ya no están allí por el mismo tipo de trauma que tuvo. Pero fíjense ustedes al 7º día cómo la inflamación se ha controlado y cómo las heridas, la lesión de hecho va cambiando, y cómo hacia el final, al día 31, ya está totalmente resuelta. Y miren ustedes el contorno de esos ortejos, de esos deditos, realmente cómo se encuentran decontrolados en su fase inflamatoria, y obviamente esto se lleva hasta un proceso de cicatrización total.
Algo que suelen preguntarme mucho cuando hablamos de modulación de la inflamación, es decir, del controlar esa primera fase, es si la herida tiene estructuras anatómicas expuestas, ¿se podría utilizar o no? Y sí, fíjense que esta es una lesión con una laceración vascular de tendón y realmente lo utilizamos sin ningún problema. Él, por uno de sus componentes, que la glicerina, va a proteger y ayudar a que ese proceso sea mucho más rápido y va a proteger esa estructura anatómica, de hecho. Entonces, nunca vamos a ver que nuestra matriz se adhiere o va a quedar ahí pegada y va a generar dolor o un problema mayor. Y a la vez, evidentemente, ustedes han de imaginarse que este tipo de lesiones son muy dolorosas. Se habla de hiperalgesia secundaria, un dolor que ya es muy extendido en la estructura, en la zona como tal. Y pues Polymem tiene la capacidad, porque él es capaz de trabajar en esa absorción de iones de sodio y hacer que se nivele y que baje esa carga de dolor. Otra lesión por aplastamiento, donde podemos ver claramente y visiblemente cómo esta estructura, cómo estos dedos estaban inflamados. Hay tejidos vitalizados, tejido necrótico, una inflamación descontrolada. Fíjense que no solamente donde hay lesión, todas las estructuras alrededor están inflamadas. Y miren ustedes en esta transición cómo realmente se recupera y cómo se controla ese proceso inflamatorio. De hecho, acá podemos ver una de las versiones Finger que nos comentaba Jocelyn. Frente al tema de la limpieza que el producto puede hacer, que nuestra matriz hace, y el desbridamiento, de hecho, este es un ejemplo claro de lo que puede hacer y que vi que habían algunas preguntas al respecto también. En úlceras por presión, por ejemplo, y no solo en úlceras por presión, en todo tipo de heridas donde haya tejidos vitalizados, necrótico, se va a poder trabajar con total tranquilidad con el producto. Miren ustedes acá cómo tenemos un tejido necrótico, hay fibrina, hay esfacelo, los bordes de hecho están bastante maltratados. Y miren ustedes en una transición esto cómo realmente libera de este tejido a la herida y le permite empezar a sanar. Y si ustedes se dan cuenta en la última diapositiva, y me permito ampliarla un poco para ustedes, pueden ver acá cómo inclusive ya hay puntos donde hay tejido de granulación, y si comparan los bordes de la herida se van a dar cuenta cómo realmente los cuida y los protege, y esto es parte de lo que el producto hace a través de la glicerina. Y no solo la glicerina, el factor de absorción, ¿no? De retener el exudado que no debe estar allí, así que nos evitamos el dolor de cabeza muchas veces que se presenta de los bordes macerados. Frente al tejido de granulación, como les comentaba, aquí en un ejemplo de una úlcera venosa, pueden ustedes ver cómo de septiembre a octubre cambia la herida en cuanto al tipo de lesión que tenían, el tejido no viable, y fíjense ustedes cómo aquí ya está granulada y ya para noviembre está en un cierre. Esto nos evidencia cómo él puede trabajar de forma transversal en todas las fases de ese proceso de cicatrización, llevando a epitelización las heridas. Un poco lo que hablábamos de las heridas infectadas, ustedes pueden ver acá que hay inclusive un biofilm, ya una colonia de bacterias, una infección importante con un tejido fibrinoso que nos habla de cómo va a ser el proceso de curación de este paciente, de lo estancado, por decirlo de esa forma, que puede estar la lesión. Y fíjense ustedes al día 31, no solamente cómo la lesión ya se ha reducido de tamaño, cómo está más pequeña, sino cómo está liberada de todo ese tejido y de toda esa situación que no le dejaba sanar, de todo ese, digamos, tejidos desvitalizado, fibrosis, tejidos facelado, fibrina, todo lo que no debe estar allí. Y bueno, entrando un poquito en el mundo de los piecitos que tanto nos interesa y que es parte de lo que es importante en este momento, en esta sesión, pues algo importante es que Polymem es capaz de optimizar el ambiente en la cicatrización, sobre todo en úlceras de pie diabético y en las lesiones de pie diabético, porque por la estructura, sanar los deditos a veces puede ser un poquito complejo, ¿no? Puede ser difícil llegar hasta el punto donde queremos y demás. Pero no es solo eso, sino que la acción conjunta de sus componentes tiene la capacidad de vencer esas variables que son impactantes y que van a detener la cicatrización. Cuando hay lesiones en pie, el tiempo corre, ¿no? Hay que trabajar muy rápidamente porque su evolución o puede estancarse incluso en la fase de proliferación o puede complicarse. Muchas veces el paciente, y ustedes como podólogos y especialistas en esa área han de recibir muchos pacientes que tienen problemas de neuropatías y similares, entonces no siempre están sintiendo o no siempre se dan cuenta del tipo de lesión que tienen. Entonces, todas esas variables, y además son pacientes que muchas veces tienen comorbilidades, factores asociados que no van a permitir que la herida curse
esa curva normal de su fase de cicatrización en sus 3 etapas, y pueden haber esas variables que nos pueden no tratar de ayudar. Y Polymem es un producto ideal en estos casos. Veamos algunos de los ejemplos que tenemos. Tenemos inicialmente un paciente con una úlcera de Charcot, un pie de Charcot. Es un paciente que tiene una úlcera profunda. Y fue un caso que se hizo en Chipre. Es una mujer de 38 años con diabetes, con una úlcera, como ustedes pueden ver acá en la primera imagen del 23 de diciembre, una úlcera bastante grande, que de hecho tenía 4 centímetros de profundidad, con dolor, había mal olor. Ustedes pueden ver al borde toda la hiperkeratosis y el tejido necrótico que hay. Y era una herida que era bastante exudativa, sumamente exudativa. Y había exposición de hueso. De hecho, aquí había un bolsillo, es decir, una prominencia, una entrada, y al palpar se sentía perfectamente que llegaba hasta el hueso. Esta paciente tenía 5 meses de evolución antes de llegar a ser tratada en esta institución. Y pues no había tenido respuesta positiva con el tratamiento que le habían hecho, por lo que se estaba pensando realmente en hacer una amputación. Y como último recurso, pues la trasladaron a esta institución para que fuera evaluada. Allí empezaron a tratarla con el Polymem, con la versión plata, que es esta imagen que les he puesto aquí en su borde inferior derecho, la versión plata, que de hecho tiene esta guía porque podemos simplemente desprender, cortar el pedacito que necesitamos para poder cavitar. ¿Por qué plata? Porque pues en presencia de infección es mejor utilizar versiones de plata para que hagan el proceso de matar, hablando coloquialmente, la carga bacteriana que hay allí, todos esos microorganismos, como decía Jocelyn, que les comentaba un poco sobre la efectividad que tiene el producto a través de los estudios que se le han hecho en plata. Y bueno, pueden ustedes notar visiblemente el cambio que hay del 23 de diciembre al 27 de febrero, donde ya aquí hay una lesión muy sana. Acá, perdón, acá está al revés. Acá es 15 de enero, se me cruzaron los datos, discúlpenme. Acá es 15 de enero. Y pueden ustedes ver, como les mencionaba, cómo los bordes de la herida y el tamaño se disminuyó considerablemente. Y está de hecho mucho más superficial. Noten ustedes que acá ya vemos que está casi que cerrando. Aún todavía estaba bastante exudativa, pero algo importante es que ya el olor y el dolor habían cedido totalmente. Ese paciente ya no estaba tomando medicamento para el dolor. Para el 30 de enero, que es esta diapositiva, ellos hicieron de hecho un cultivo, un hisopado, y se dieron cuenta que ya la pseudomona, que de hecho estaba presente en este caso, ya no la había. Estos tejidos que ustedes ven alrededor, que es normal porque la piel también se trata de secar un poquito, fue desbridado con el mismo Polymem, y pueden ustedes ver aquí, sí, esto es febrero, cómo realmente ya la herida empieza a estar casi que cerrada, lo que nos habla del proceso de proliferación y el cierre total que él hace. Acá tengo la versión rosa, porque realmente lo que se hacía era cavitar con esto, es decir, se ponía adentro la plata y como apósito secundario cubríamos con las versiones rosa. Tenemos otro ejemplo que les quiero compartir. Esta es una serie de casos, vamos a ver 4 de estos casos de esta institución. Acá estamos hablando de 3 años de experiencia en el tratamiento de 46 úlceras en pies diabéticos dolorosas utilizando Polymem. Esto fue en Chipre y lo hizo el doctor Charalambos en este lugar en Chipre. Esta es una mujer de 66 años que tenía problemas de circulación, retinopatía, micro y macroangiopatías. Su herida, esta lesión, ya tenía 8 meses de evolución cuando fue conocida en la institución, y lo mismo, había sido tratada con distintos medicamentos y apósitos y tratamientos, pero no cedía. Y había un dolor, en este caso había un dolor importante que no cedía con medicamentos. De hecho, le estaban dando nos cuentan en el estudio, unas dosis bastante fuertes de medicamento, pero aún así no cedía. Y pueden ustedes ver que este día, pues el 12 de febrero, se empezó con el tratamiento. Pueden ver ustedes esta costra amarilla que está acá, como ellos de hecho la mencionan en el estudio. Y ese proceso inflamatorio tan fuerte que tiene
el dedo. Pueden ustedes apreciar visualmente cómo realmente se encontraba esta estructura. Del 12 al 17 de febrero, fíjense ustedes cómo se hace un desbridamiento autolítico, es decir, atraumático, sin dolor. Solamente lo hace Polymen. ¿Cómo lo hace? Simplemente colocándolo encima. Cuando las heridas están secas, lo que hacemos es prehumedecer la matriz. No mojarla totalmente, solamente que quede un poquitico húmeda para que se pueda activar sus componentes y empiece a hacer el trabajo. Y pueden también, ustedes me dirán, se ve como más grande la lesión, claro. Precisamente de eso se trata también la forma en que trabaja Polymen. Él les va a quitar todo este tejido que no es viable, va a permitir ver realmente cómo es la lesión, qué tan profunda y cuáles son sus diámetros, y va a empezar a sanarla. Fíjense ustedes aquí, al 25 de marzo, realmente cómo ha sido un cambio tan fuerte y tan dramático. De hecho, ya no hay esa presencia de inflamación tan fuerte que estaba todo este tejido de acá, como ustedes pueden ver. Miren cómo ya realmente la ha cerrado, y para el 7 de abril está totalmente cerrada. Pero, pues como yo les decía, es la capacidad que tiene el producto no solo de actuar en las 3 etapas del proceso de cicatrización, sino también en este caso la reducción del dolor. De hecho, cuando se empezó a trabajar acá el producto, el paciente refería el alivio, y eso fue lo que llevó, de hecho, y lo mencionan, a suspender el medicamento que le estaban dando para el dolor, con las ventajas que esto trae, ¿no? Además de ser una matriz que al levantarla para hacer el cambio y la curación no va a doler, no le va a maltratar ni va a arrastrar tejido que ya se esté granulando. Otro caso interesante de este grupo de estudios de los 3 años de experiencia en esta institución es este, una paciente femenina, 88 años. Esta paciente era parapléjica, diabetes, problemas circulatorios, insuficiencia renal, hipertensión. Fue sometida a amputación parcial por una osteomielitis. Tuvieron desafortunadamente que hacer esa amputación parcial por una osteomielitis. Tenía una escala de dolor de 10/10, que realmente a la tercera semana del tratamiento con Polymen bajó. Y pueden ustedes observar cómo acá se colocó el producto realmente, obviamente también en los bordes se fijó. Pero vean ustedes en la imagen del 22 de septiembre, si me permiten les amplío un poco, cómo la lesión se encuentra sana, los bordes se encuentran absolutamente cuidados, no están macerados, no están maltratados, no tienen una presencia de inflamación, rubor, color, nada. Y el tejido, la lesión en sí está limpia, está bastante limpia, lo que sugiere una pronta recuperación. Fíjense ustedes al 13 de octubre, como ya de hecho está granulada y de hecho se ha disminuido significativamente en su tamaño, ¿no? Ustedes pueden comparar acá cómo se ha reducido, igual se sigue manteniendo sus bordes perfectos. Y miren el pie en sí, no hay una evidencia de una lesión inflamatoria, de una fase inflamatoria allí. Y al 8 de diciembre pueden ustedes ver cómo está totalmente cerrada, restableciendo la función del paciente, ¿no? Es decir, que pueda, pues, tener una cierta movilidad con los ejercicios que le hacían y demás. Recuerden que es un paciente parapléjico. Ahora, lograr este cierre con todas las comorbilidades en 2 meses y medio, habla del proceso importante que él hace en el control de la inflamación, los avances significativos que pueden darse con él en pacientes complejos, con patologías complejas. Dentro de este mismo grupo, un paciente de 88 años también. Y me gusta mostrar estos casos porque son pacientes que han tenido o que tienen muchas comorbilidades, es decir, que tienen enfermedades que no ayudan a su proceso o a su sistema de cicatrización, que no le ayudan, de hecho, a su sistema inmune. Y me gusta mostrarlo porque eso habla un poco de cómo, aún teniendo factores en contra, se puede llegar a cierres adecuados sin tener que maltratar al paciente, sin tener que hacer, por ejemplo, ahorita que estamos en esta época de pandemia, donde no es tan fácil llevar al paciente a un quirófano a hacerle un desbridamiento quirúrgico. Y tenemos que pensar en otras opciones o cómo tratarlos, e incluso cómo hacer tratamientos desde casa. Pues Polymen viene bien, es una alternativa muy sencilla. Ya como les explicaba Jocelyn, es un producto muy fácil de colocar, su protocolo de aplicación es algo muy sencillo, y con una guía adecuada desde ustedes como especialistas hacia sus pacientes, por supuesto que se puede hacer. Este es un paciente de 88 años, como les comentaba, que tiene hipertensión, insuficiencia renal cardíaca, sobrepeso, y algo muy importante es que era fumador. Él tenía un consumo de 2 paquetes diarios de cigarrillo, y se imaginarán ustedes que todos estos factores cómo van en contra de la lesión.
Tenía esta herida en su primer ortejo con un nivel de exudado moderado y una puntuación del dolor bastante importante de 9/10. Y se inició el tratamiento con Polimen. Ellos aquí de hecho comentaban que lo querían probar porque sabían que tenía propiedades únicas para aliviar el dolor y promover la cicatrización. Este paciente tuvo curaciones en casa, se le dieron indicaciones precisas para que la siguiera, lo cual él no necesariamente hacía. Obviamente se colocaba el Polimen y cuando él ya sentía que estaba un poco mejor se lo quitaba o se le olvidaba simplemente cambiárselo, se lo dejaba de forma permanente por semanas, mucho tiempo, y evidentemente seguía fumando, lo cual esos periodos de no ser juicioso llevaban a que otra vez apareciera, como pueden ver aquí, un poco brilloso, ese biofilm, esa biopelícula, que se maceraran a veces los bordes porque lo cuidaba inadecuadamente, pero aún así pueden ustedes ver cómo empieza a evolucionar acá y cómo los bordes se empiezan a contraer, cómo la herida empieza a cerrar y ya para el 3 de mayo está totalmente cerrada. Como les decía, un paciente que no colaboraba mucho, no dejaba de fumar, que pues sus condiciones de salud tampoco eran las mejores, pero aún así, pese a ese inadecuado uso y a esos factores que no quería él como ceder, pueden ver cómo se cerró en 3 meses la herida, perdón, sin que el paciente tuviese dolor, algo muy importante, ¿no? Porque pues también el tema de la curación implica eso, que sea un proceso que no sea tan doloroso. Tenemos aquí también otro estudio de este grupo, un paciente que, perdónenme un segundo que se me está el internet molestando, un paciente de 79 años, insulinodependiente, tenía un bypass de hace 5 años con estenosis arterial femoral hipopitlea que se extendía hasta el tobillo y que en el momento de esta lesión no era posible reintervenir, o sea, no había forma de ayudarle con ese tema de su estenosis y pues eso nos habla un poco, ustedes me entenderán, de cómo es su proceso circulatorio y cómo iba a ser el proceso de curación. Esta herida tenía 16 meses de evolución, había sido tratada de muchas formas y sin el resultado que se quería, ¿no? El paciente mencionaba y hablaba en el estudio de la sensación de quemazón que él sentía y las punzadas constantes en la herida. Y pueden ustedes apreciar en esta foto inicial acá cómo se encontraba cubierta con una costra amarilla y había algo de exposición ósea y pues obviamente esto nos habla de una evidente infección, así como un proceso inflamatorio que vemos visiblemente es evidente y está fuera de control. Miren los contornos, miren el color, miren, bueno, todos los signos que nos mencionaba de hecho Jocelyn. Se empezó el tratamiento con Polimen Wick, que es la versión para cavitar, y utilizando también la versión rosa o clásica. El producto se colocó y pueden ustedes ver cómo él empieza realmente a hacer un desbridamiento, es decir, a quitar todo ese tejido, toda esa costra que ellos mencionaban, todo ese tejido esfacelado, desvitalizado, y a empezar a curar esos bordes de la herida a la vez que empieza a trabajar en el proceso inflamatorio. Si ustedes se dan cuenta, el cambio es bastante brusco. Obviamente, se lleva a un cierre. Fíjense ustedes cómo empieza esa transición tan importante en estos meses, inclusive al 10 de noviembre, donde ya se ve que está totalmente cerrado. Recordando que este paciente tenía una estenosis y que esto era el principal factor que no le iba a ayudar a él en su proceso de curación. Sin embargo, pues aquí visiblemente podemos ver los resultados. Otro caso importante que me parece bonito desde la parte clínica y de lo que el producto puede hacer es un paciente con un pie diabético que se salva de la amputación gracias a los apósitos, como lo mencionan en el estudio, los apósitos de membrana polimérica. Este fue un caso hecho en Suecia, es un paciente de 51 años que presentaba insuficiencia cardíaca congestiva, pulsos débiles en el pie izquierdo, con una herida clasificada en el grado 4 de Wagner. Y este paciente refería que todo había empezado semanas atrás con una ampolla. Es decir, esta lesión era inicialmente solo una ampolla que no se trató a tiempo y pues cuando es revisado por los médicos, dado el estado, deciden realizar la amputación transmetatarsiana. Esperando pues con esto poder solucionar prontamente porque ya estos pues no, pueden ver ustedes, no es viable, hacen su amputación, pero tristemente se infectó posterior a la amputación.
tuvo una mala evolución, por lo que entonces ya pensaban en este punto empezar a hacer una amputación del dedo y habían escuchado en esta institución sobre Polimen, así que decidieron como último recurso utilizarlo porque escuchaban que el producto tenía una capacidad de limpieza y de curación importante. De esa forma se coloca Polimen. Pueden ver ustedes entonces en este momento cómo era la lesión hacia finales de este mes de mayo. Pueden ver cómo se complicó y cómo realmente está infectado. Hay tejido desvitalizado, biofilm, los bordes están bastante maltratados, hay ciertas zonas con profundidades. Bueno, y pueden ustedes ver acá cómo el producto hace esa limpieza y ese desbridamiento y empieza a controlar inicialmente esa fase inflamatoria, como ya de hecho empieza a limpiar, ¿no? Realmente de esta imagen a esta, pues el cambio es drástico. Pueden ustedes ver, inicialmente quiero contarles acá los cambios de apósito, dado el nivel de exudado que tenía, se hacían diarios, ¿no? Pero ya una vez empieza a barrer todo ese exudado y deja de ser tan exudativa la herida, pues empiezan a cambiar con más distanciamiento. Miren acá al 7 de agosto cómo la lesión se ha cerrado, como aquí hay presencia de tejido de granulación y tiene una evolución favorable y continúa esa evolución favorable hasta febrero, donde ya puede realmente verse la herida totalmente cerrada. De hecho, desde noviembre ya se ve la herida cerrada, pero obviamente, como hemos mencionado, puede trabajar en todas las fases del proceso de cicatrización. En la última etapa también lo solemos dejar un poco para que pueda totalmente estar cerrado y estar garantizado de que la herida ha cerrado en su totalidad. Algo que en este estudio, en esta institución en Suecia mencionaban, en este centro de salud, era que ellos querían hablar mucho sobre la eficacia en la absorción, la efectividad en su proceso de cicatrización, aún con las condiciones no favorables que les mencionaba que tenía el paciente como comorbilidades. Y ellos destacaban mucho la facilidad de la colocación y el cambio de la matriz. Obviamente porque pues al ser un protocolo diferente donde no tienes que lavar la herida o colocar otras cosas, no solamente acortas tiempo, sino que le haces más agradable el proceso de curación al paciente y obviamente como profesionales de salud también es un proceso menos estresante. Este caso, que me gusta mencionarlo porque fue hecho en Malasia. Este caso me gusta porque ellos hicieron esta tabla para poder evaluar realmente la efectividad del producto, dado las condiciones y lo que nosotros siempre manifestamos que Polimen es capaz de realizar. Pues bueno, ellos se tomaron la tarea de revisar y analizar estos 3 factores inicialmente. Esta es una paciente femenina de 62 años con una neuropatía que se lesionó con una grapa. La lesión empezó con una grapa, no se percató de su herida y se dio cuenta un mes después, ya cuando la lesión se había exacerbado. Inicialmente la lesión tenía esfacelo, tenía biofilm, una biopelícula bastante grande, el tejido era un tejido calloso. Y pues bueno, el 14 empiezan su tratamiento. Las curaciones las realizaron en la casa y se revisaban en 13 momentos puntuales, que fue precisamente donde tomaron los datos estadísticos. Pueden ustedes ver en la gráfica cómo el tejido necrótico, me va a permitir ampliar aquí, cómo los 3 factores que analizaron eran el tejido necrótico, el tejido fibroso, la fibrina y la granulación, cómo se estaban comportando. Y miren, en la gráfica ellos nos cuentan cómo a muy corto tiempo ese tejido necrótico es quitado, es liberado de la herida y en paralelo cómo este tejido fibroso empieza a tener un descenso importante. Fíjense, hacia el 24 de febrero y en adelante, y de hecho desde el comienzo empieza a tener un descenso, lo que habla de cómo empieza a liberar esa herida y le permite curar. Y en paralelo, como desde el 17 de febrero, el tercer cambio, empieza a haber un tejido de granulación, es decir, como nosotros siempre tratamos de explicar las 3 fases, no es que primero una etapa, la otra y después la tercera, no, en paralelo empieza el proceso de curación y muchas de las células, como les mostraba ella, Jocelyn, tratan de hacer su trabajo desde el inicio, tratando de cerrar la herida, aún con comorbilidades importantes, ¿no? Dentro de los aspectos relevantes que en este estudio ellos mostraban y hablaban y pues nos decían, mire cómo realmente evoluciona la herida y cómo en esta línea de tiempo se puede ver cómo una lesión tan grande empieza a granular, a ir cerrando hasta ya terminar el paciente realmente con un cierre total.
Y nos hablaban también de estos 3 aspectos: la facilidad de su colocación, la efectividad y el rápido proceso de curación de inflamación, proliferación y remodelación que él tiene. Finalmente, otro caso donde estamos hablando de un paciente de 67 años. El caso lo titulaban algo como una úlcera de pie diabético extensa con una amenaza de amputación que fue cerrada realmente y rápidamente con los apósitos Polimen plata. Es una paciente también con muchas comorbilidades, diabetes, utilizaba insulina. La lesión también era inicialmente una ampolla. En su quinto dedo tuvo también una mala evolución y pues llegó a estar en una fase descontrolada con necrosis, con tejido de infección, una infección bastante importante, un exudado incontrolable con una descarga pues muy considerable y termina en una amputación del quinto dedo del pie que también se complicó y pues aparece y termina en una lesión tan extensa como la que vemos en la primera imagen. En este caso, ellos deciden hacer primero un desbridamiento quirúrgico y enseguida empezar el tratamiento con Polimen. Lavaron inicialmente con soluciones yodadas durante 2 días y después empezaron a colocar el Polimen. Y vean ustedes el cambio tan dramático y favorable que tiene el 12 de junio, el 15 de junio este paciente. La lesión acá era bastante profunda. Miren cómo realmente empieza a cavitarse y a llenar una vez se cavita aquí con nuestro producto, cómo empieza realmente a haber un tejido de granulación y un cierre adecuado de la herida ya para el 3 de julio. Inclusive en el 3 de julio hay puntos de la lesión, hay puntos de la lesión, acá pueden ver, donde ya de hecho se ha cerrado. Acá, por ejemplo, en el centro, casi en el centro, de hecho ya está cerrado. Miren los bordes como los mantiene y si ustedes observan no hay una fase inflamatoria allí, no hay proceso inflamatorio ni signos de inflamación. Y al 16 de octubre vean ustedes cómo ya está perfectamente cerrada y de hecho el paciente después nos envía una foto calzado ya para que lo veamos con su pie bien. Algo que les quería mostrar que Jocelyn mencionó hace unos instantes atrás y es la versatilidad del producto, las versiones finger que vienen muy bien para las patologías que ustedes ven habitualmente, que vienen en diferentes tamaños y es muy fácil de colocar porque él viene así enrolladito y simplemente se desliza desde la punta y ya, él viene de distintos tamaños, así que aquí podríamos cortar de acuerdo al largo, digamos, del dedo para que se le pueda colocar adecuadamente y tenga todos los beneficios del producto con una colocación sumamente sencilla. Algo que mencionaba también ella, la versatilidad de poder cortar y utilizar distintas referencias. Por ejemplo, que vemos acá arriba es una de las referencias que trae su propio adhesivo, pero si no, también podemos utilizar las que no traen adhesivo y nosotros fijarlas con algún medio de fijación que no sea dañino para el paciente. O utilizar algunas como esta que la puse intencionalmente acá, ella es una de las versiones pequeñitas y realmente es esta misma y se utiliza mucho en los procesos que ustedes mencionaban ahorita sobre las uñitas. Se puede fácilmente y si no, podemos usar de las versiones clásicas, cortarlos y darle la forma que nosotros necesitemos. En conclusión, algo muy importante a mencionar es que el producto es una matriz diferente, por eso nos gusta más llamarlo matriz que apósito. Por 3 aspectos claves que son los que de hecho les relato acá. La composición, la forma en que él actúa por sus componentes. Es un producto que, como les decía, lleva estos 4 procesos en paralelo. No tenemos que colocar absolutamente nada más en los procesos de curación de heridas. Estamos acostumbrados que muchas veces tenemos que hacer conjugaciones de cosas, ¿no? Soluciones, líquidos, antisépticos, antibióticos, bueno, muchas cosas en paralelo sobre la herida, geles, en fin. Y pues realmente con Polimen no es necesario, solamente con aplicar Polimen tenemos suficiente allí. Y obviamente también con el proceso de aplicación que es sumamente básico y muy rápido porque básicamente lo que nosotros sugerimos es si la lesión la tienen aquí, suponiendo fuera mi mano, usted lo único que tiene que hacer es colocarlo y una vez esté saturado, retírelo y coloque uno nuevo. Entonces pues nos habla de cómo también ahorramos tiempo y recursos frente al proceso. Pero más allá de eso, es una matriz diferente por estas cositas que estos aspectos claves que se he resaltado aquí en rojo.
la capacidad de focalizar la respuesta inflamatoria en el sitio de la lesión es vital para el proceso de curación, es importante. Y llegar a tiempo con un producto que realmente pueda canalizar y controlar esa fase inflamatoria es propendente aquí, es importantísimo. El poder disminuir la actividad nociceptiva, es decir, el poder ayudarle al paciente con su proceso de dolor, aún siendo un producto, y quiero hacer la aclaración acá, que no es un analgésico, no tiene ningún componente de analgésicos, esto es parte de sus componentes y de la patente que tiene el producto, y que pueda también en paralelo reducir el edema, es decir, que pueda controlar dolor, comezón, ardor, el olor. Hay heridas que son muy exudativas y tienen un olor importante, y que pueda hacer ese proceso de absorber y encapsular ese exudado y evitar todo ese edema, pues nos viene muy bien para cicatrizar, y que pueda ser capaz de restaurar y acelerar ese proceso de cicatrización, siendo un producto costo-benéfico que mejore la calidad de vida del paciente y la calidad de atención hacia el paciente. Pues creo que nos habla un poco de lo que es Polymen y por qué nosotros lo mencionamos como un producto que es diferente en el mercado. Y bien, siempre nos preguntan que dónde nos pueden ubicar y que cómo nos pueden contactar. Acá están los datos de Jocelyn y de Carlos, que son las personas que están al frente del producto en Chile. Pueden ustedes tomar una foto de la pantalla. Igual en unos instantes yo voy a dejar esta diapositiva fija para que la puedan ver. Pero si necesitan, pueden contactar en Mundo Podología con Erika, que amablemente nos ha invitado esta tarde. Aquí pues están todos sus datos también para que puedan tomarlos y contactarse con ella para lo que requieran ustedes. Y en Latinoamérica, pues me pueden contactar a mí. Yo como coordinadora para Latinoamérica en la parte de desarrollo clínico estaré muy atenta. Me pueden escribir con toda tranquilidad para poderles ayudar si necesitan ubicar el producto en otro país distinto a Chile. Les quiero agradecer muchísimo este espacio, este tiempo, y pues bueno, quedo atenta, Erika, para las preguntas que tengas para empezar a responderles. Espero pues que les haya gustado y bueno, los escucho. Bueno, excelente presentación. De nuevo, muchísimas gracias a Polymen Latinoamérica, Polymen Chile, por tomarnos en cuenta. Bueno, repito, nosotros estamos luchando por ser parte del equipo multidisciplinario de la salud. ¿Sí? Perdóname que te interrumpa, Erika, pero ese comentario que estás haciendo es bien relevante. Algo importante de estos casos que yo les mostraba de pies es que siempre lo mencionaban. De hecho, y días atrás estábamos en una conferencia en un país vecino y lo mencionábamos, y es la importancia del trabajo interdisciplinar, sobre todo en las lesiones de pie. Y más que, imagino ustedes, ven mucho paciente que tiene comorbilidades como las que mencionaba, diabetes, problemas circulatorios, úlceras en pies y lesiones en pies que se dan cuenta ya cuando ya están exacerbadas. El trabajo conjunto entre podólogos, diabetólogos, el vascular, el general, todas las especialidades deben trabajarlo en conjunto, porque realmente es el éxito de llevar al paciente al cierre, ese trabajo interdisciplinar, para que el paciente tenga la atención que requiere precisamente, ¿no? Y pues bueno, dentro de ese equipo un poco atrevidos nosotros, pues que Polymen es una excelente opción para esos tratamientos. Exactamente. Bien. Bueno, y justamente Jocelyn está trabajando en conjunto con una podóloga que ella te ha escrito con un caso de pie diabético, ¿verdad? Que la estás guiando, que ella es del sur. Te escribió, se llama Fuenmayor. De apellido Fuenmayor. Sí. Entonces, bueno. Todavía no hemos tenido un seguimiento, pero quiere que la oriente con Polymen. Y tengo todas las posibilidades de poder hacerlo, así que yo le dije que contara conmigo. Ahora, quiero mostrar una foto donde aparece una fijación de Polymen en lo que es el pie, para que puedan tener una idea de cómo se fija, para que no fijen la membrana completa, ya que este respira. Están preguntando por los valores. No se preocupen, que yo estuve sacando cuentas de cuánto sale por parche, lo que nosotros utilizamos como podólogos. ¿Okay? Mientras buscan las fotos, quiero darle las gracias a el director comercial de Polymen Chile, Carlos Rodríguez. ¿Sí?
¿Ahí pudiste? Sí, sí, sí. Ahora sí, Jocelyn, creo que ya puedes compartir la... Ok, yo tengo uno acá que es el mismo que utilicé para este caso clínico de onicocriptosis. Entonces, lo que hice fue hacer el retiro de la espícula. Ujú. Luego de esto, coloqué el parche, porque no es necesario, nosotros como podólogos utilizamos gasas parafinadas, utilizamos suero fisiológico, utilizamos diferentes productos para luego de la despiculización. Entonces, Polymen hace todo la pega, como quien dice, hace todo el trabajo. Entonces lo que hice fue retirar espícula y colocar el parche, y luego le coloqué el adhesivo alrededor del parche. Eso fue lo que hice, porque no se puede tapar, ¿verdad, Jocelyn? No se puede colocar directo, no se puede tapar completamente para que pueda trabajar, para dejarlo trabajar. Entonces, se lo coloqué alrededor y eso fue todo. Y me queda parche. Solamente usé un poco. El que ocupaste, Erika, el de 10×10, ¿verdad? El que mostré acá. ¿El mismo? 10 por 10 centímetros, claro. Es el mismo. Les comenté en una parte de la presentación que a este apósito de 10×10, ustedes, si es una herida tan pequeña como la que suelen ver, pueden sacar 25 cuadritos pequeños. 25. ¿Sí? O sea, tienen para 25 pacientes en un apósito Polymen. Yo le saqué la cuenta cuánto sale por apósito, ¿ok? Por apósito salen 380 pesos. Por cuadrito sale en 380. El de 10 por 10, el grande, sale en 9.500 pesos chilenos. ¿Ok? 9.500, tú los picas en cuadritos y se lo vas colocando al paciente. ¿Qué pasó con este paciente? La verdad que Polymen es mágico, la verdad. Hay muchas dudas con respecto, Jocelyn, si se debe rellenar la herida. Yo me imagino que lo preguntan por la famosa hielita que se coloca dentro del borde. ¿Es necesario colocarlo dentro del borde? No debes colocar nada. Alex. Por encima. ¿Cómo están? Bueno, no hay que colocar nada. Vamos a suponer, yo tengo aquí un pedacito. Vamos a pensar que es este. Realmente, un poco lo que decíamos, estamos acostumbrados a que tenemos que, para una lesión, rellenar, poner un montón de cosas, nada. Lo único que hacemos es, lo ponemos directamente sobre la lesión y se acabó. No hay que hacerle absolutamente nada más. Jocelyn comentaba algo importante y es la capacidad de expandirse. Una vez él está humedecido, ya sea por el exudado o la misma humedad que tiene la herida, la lesión, él se va a expandir y se va a rellenar. Es decir, él mismo va a entrar sobre todos los bordes de la herida, todo el contorno que tenga la herida y lo va como a cavitar. Entonces no es necesario ponerles otras cosas como tú estás mencionando, hielita o cualquier otro producto, no es necesario. Exactamente, y no es necesario rellenar. No. Lo otro, tengo muchas preguntas anotadas, claro. no se preocupen que las tengo anotadas en un blog de notas. Tú pregúntanos. Exacto, están preguntando si la tela adhesiva va por encima, va alrededor, porque no debemos cubrir completamente el parche para que él pueda hacer su trabajo. ¿Ok? Por eso se coloca alrededor del parche. Así es que anteriormente debe ir en los extremos del apósito. ¿Puedes ver la foto que está ahí? ¿Cómo? Como está en la foto que está allí, que está alrededor. La herida está, no sé si mi mouse no lo pueden ver, pero está alrededor. Otra pregunta, Jocelyn, que han preguntado mucho. Nosotros como podólogos generalmente hacemos la primera curación a las 24 horas. ¿Es necesario que sea tan rápido entre hacer una despiculización? ¿Podemos hacer que el paciente extenderlo lo más posible para que el paciente no tenga que venir tan rápido a la consulta?
pregunta es que ¿cuánto puede quedar el apósito en la herida? Exactamente. Sí, puede ser hasta 7, 8 días. Entonces, esto quiere decir que el paciente no lo tenemos que ver en 24 horas porque tenemos al parche que está haciendo todo el trabajo por nosotros. Porque Así es. generalmente nosotros hacemos 3 curaciones, a veces 4 curaciones. Entonces, el parche nos hace ahorrar también curaciones, que muchas veces los podólogos que trabajamos a domicilio nos complica muchísimo tener que volver y no podemos cobrar de nuevo la consulta porque muchas veces el paciente no puede pagarlo. Entonces, el parche Ahora, nos ayudaría mucho. Algo importante a comentar acá es que recuerden que Polimen tiene un surfactante que hace el proceso de limpieza. Entonces, no es necesario someter al paciente a curaciones tan seguidas y él se satura, ¿no? Entonces, una vez ustedes la indicación más bien en cuanto al tema del tiempo es cuando ustedes vean si está de pronto sangrando, si está exudativo y vemos que se llena, que se rellena, pues lo debemos cambiar antes de que llegue a los bordes, es como la indicación general que seguimos. Pero pueden ahorrarse mucho tiempo, como tú estás diciendo, porque realmente Claro. no es una lesión. Amerita sí en el momento porque están en un protocolo donde tienen que lavarle al paciente seguido, revisar, retirar el producto que colocaron y colocar nuevo producto porque ya no hace acción. Pero con Polimen, como funciona un poquito diferente, pueden extender ese tiempo. Perfecto, buenísimo. Bueno, voy a hacer unas preguntas que tenía anotadas. Perfecto. Cierto, están preguntando si dura 8 días el parche. Lo que hablábamos hace un poco, siempre va a depender del tipo de lesión del que estemos hablando. ¿Sí? Si es una lesión que está exudativa, que está, vamos a pensar que no es la imagen que tenemos en pantalla, sino otro tipo de lesión, una úlcera como tal, tenemos que estar pendientes, ¿no? Porque la idea es que no llegue a los bordes del apósito ese exudado que se va a manchar, él va a mostrar ese exudado y hay que retirarlo. Si es una herida que estamos utilizando el producto en plata, porque es una herida que tiene patógenos, que sabemos que hay una infección allí, un biofilm, sí debemos retirarlo a las 24 48 horas para poder hacer una limpieza, verificar que esté desbridando y que esté limpiando, porque él se va a saturar muy rápido. Si es una herida sumamente exudativa que tiene un débito importante, es decir, que está botando mucho líquido, ustedes se van a dar cuenta que él va a exudarse y se va a saturar muy rápido y vamos a tener que cambiarlo más pronto. Entonces, dependerá también del tipo de lesión del que estemos hablando. No podemos tampoco, digamos, como generalizarlo tanto porque hay distintos tipos de lesiones y se comportan diferente. Por eso es tan importante para nosotros la cuadrícula que él trae en su membrana de semipermeabilidad, porque nos permite una visual de cómo realmente se comporta y en qué momento deberíamos cambiar. Entonces, siempre debemos, en heridas regulares que están sangrando, que tienen biofilm, respetar esos bordes de la herida y ese es el momento en cambiarlo porque ya ahí sus componentes han dejado de actuar, ya en ese punto no pueden hacer más. Excelente. Nosotros como podólogos vemos maceraciones interdigitales. Me están preguntando si se puede usar en maceraciones, cuando hay maceraciones en los interdigitales. Sabemos que la maceración es un aumento excesivo del exudado. Por tanto, Polimen no necesariamente tiene que tener una herida para actuar. En la piel intacta funciona muy bien también. Podría usarse en maceraciones en los interdigitales. Interesante. ¿Se puede usar en úlceras varicosas? Claro Así que es. sí. Claro que sí. Perfecto. Dentro de las imágenes que yo les mostraba y que de hecho Jocelyn también les mostraba en una diapositiva, Polimen está hecho para trabajar en casi que todo tipo de lesión. En todas puede aportar dentro de sus 3 etapas hasta llevar a cierre la lesión sin ningún problema. Perfecto. Preguntan, estoy repitiendo un poco lo que ya han respondido porque han quedado dudas. ¿Se cambia entonces cuando cambia de color? Sí, voy a mostrarles. Sí, cuando él se satura es el momento. Voy a abrir una diapositiva, si me lo permiten. A ver, la buscamos para poderles explicar ese punto.
Perfecto. En esta diapositiva que de hecho yo se las mostraba hace un rato, voy a adelantarme acá, pueden ustedes ver que nosotros sugerimos cuando van a colocarlo que se demarque el área de la herida. Buena idea. Grandes. Es una idea, no es que sea mandatorio u obligatorio, pero es algo importante y es un poco lo que yo les muestro aquí, que les digo, mire, aquí yo lo tengo como un cuadradito, un rectángulo, porque cuando el apósito empieza a saturas precisamente donde está la lesión, toda esta parte de acá, ¿sí? Entonces, en la imagen de abajo, en esta imagen, ustedes pueden ver que está absolutamente color rojo, pues ese tejido exudativo, sangre, se ha teñido de esta forma. Ese es el contorno de la lesión y ese es el tamaño de la lesión. Y fíjense que alrededor la matriz está limpia, ¿sí? Pero ya sabemos que este es todo el tamaño de la herida, ese es el momento de retirarlo. Aquí ya se saturó, es decir, se cargó, se llenó totalmente y pues ya ahí él no va a hacer ningún trabajo, ya no tiene como más. Entonces en ese punto es cuando lo debemos retirar. Acá vemos en esta diapositiva, en esta imagen, lo mismo, miren cómo él empieza a tornarse de un color rosa a un círculo rosado porque la lesión tiene ese contorno. Y vean también cómo lo fijaron con alrededor haciendo como un marco, una especie de marquito. Esa es una de las formas de hacerlo. No sé si esto aclaré la duda. Y referente a lo anterior que nos estabas preguntando, los diferentes tipos de heridas que se pueden trabajar acá, hay algunos de ellos, no son todos, son muchísimos más, pero digamos que a modo de ejemplo se pueden trabajar todo lo que tenga que ver con pie diabético, heridas quirúrgicas, agudas y crónicas. Todas las heridas infectadas se pueden tratar con pólimen, quemaduras de primer y segundo grado, todos los tipos de úlceras, las dermatitis, trastornos dermatológicos e incluso podemos llegar a tratar, que por eso tenemos una versión que es la Sport Wrap, para los traumas cerrados y ustedes de pronto pueden ver esguinces, equimosis, torceduras, se pueden tratar, por eso viene esa versión en esta versión de acá, que es la versión esta, que es la versión como vendaje, ¿no? Que funciona muy bien en trauma cerrado. Perfecto. ¿Qué pasa si se moja? ¿Se puede mojar? Depende de la versión que estemos hablando. Si estás hablando de las versiones que son para cavitar, que son estas que son solamente, que no tienen la membrana, la película transparente, esta, ¿sí? Estas son para cavitar, son para adentro, son para heridas que ya son profundas y tenemos que meterlo. Pues, la idea es que esté allá adentro y que pongamos como un apósito secundario otro de pólimen. La membrana de semipermeabilidad, como comentaba Jocelyn, es semipermeable. Es decir, que si aquí me cae líquido o se riega algo encima, no le va a pasar nada, tranquilos. Si están utilizando uno de estos sistemas, de una de las referencias, perdón, de nosotros, que tienen que adherirla con un adhesivo, con un micropor, bueno, cualquiera de los adhesivos, obviamente no se va a poder ir y meter y ducharse totalmente porque el adhesivo se le va a mojar y se le va a desprender. Si están utilizando una de las versiones que es que trae el adhesivo, se puede duchar sin problema porque no le va a pasar nada. Perfecto. ¿Se necesita solo técnica de limpiar para usarlo? O sea, si es necesario limpiar, hacer alguna limpieza por arrastre. No, solamente colocar el parche. Sí, lo que nosotros recomendamos por protocolo de las instituciones, y nunca iremos en contra de los protocolos que tengan establecidos en cada hospital o en cada institución, si es la primera vez que usted ve al paciente, o sea, el paciente llegó hoy a su consultorio, usted nunca lo había visto, la primera vez que ve la herida, la lesión, o es la primera vez que usted va a hacer el tratamiento, lo ideal sí es lavarlo porque no sabemos en qué condiciones venga, ¿sí? Mas no es mandatorio. Usted podría simplemente sacar del empaque el producto y colocarlo sobre la lesión de forma directa. Ahora, nosotros sugerimos un lavado suave. Recuerden, trabajamos en pro de que no le hagamos más daño al paciente con la lesión que ya trae. Entonces, estamos también muy acostumbrados, y eso nos lo han enseñado en todas las escuelas de salud, que tenemos que hacer un lavado vigoroso
siguiendo ciertas indicaciones, las manecillas de reloj, y utilizar ciertas soluciones. No es necesario hacerlo. Ahora, si deciden lavar, lo pueden hacer, háganlo de una forma muy suave, más que todo para remover cualquier suciedad que está por encima, y no dejen ningún residuo de lo que hayan utilizado para lavar. Si utilizan alguna solución, vamos a suponer que pusieron algún antiséptico y lo dejaron allí un tiempo, retírenlo con solución salina o con agua destilada o agua estéril y podemos enseguida colocar el polen. No es necesario tampoco secar la herida para poder colocar polen. De hecho, la humedad le va a ayudar un poquito. Pero sí es necesario que si hacen ese lavado, retiren todo lo que hayan colocado, no dejen residuos de esa solución, yodopovidona o lo que sea, porque se puede inactivar. Polymer no es compatible con muchas de las cosas que hay en el mercado porque él tiene aquí adentro sus componentes, él tiene su acción de lavar, de limpiar, de humectar, y lo que hace es que inhabilitas la matriz e inhabilitas lo que hayas puesto. Entonces ellos chocan y terminas no haciéndole nada al paciente. Entonces la idea es, déjenlo libre, no le coloquen nada, solamente el polymer. Sí. Están preguntando si puede ser con suero fisiológico. Sí, claro. Pueden limpiar un Claro. poco con suero fisiológico, pero no es tan necesario. Viene súper bien. Estaban preguntando por los granulomas, que es como el gran tema de los podólogos, y Jocelyn había comentado que sí, se puede usar con granulomas, pero generalmente cuando el paciente presenta granuloma es porque hay presencia de infección. Entonces, en ese caso sería el Polymen Silver, Plata. el que es de color plata. El caso que yo mostré no tenía infección, era un paciente que estaba tomando antibióticos, así que decidí colocarle el parche de color rosa. Ok, ¿puede ser de uso geriátrico? Sí, todos los es. núcleos geriátricos. Perfecto. Si hay exposición ósea, ¿se puede usar el de plata? Sí. Ya. Las versiones en plata tienen una característica bien interesante y es que siempre escuchamos que la plata es tóxica y citotóxica. Es decir, es tóxica para el cuerpo y es tóxica para las células. Los estudios, y Jocelyn lo mostraba en su presentación, y hay un estudio de hecho que habla de la citotoxicidad y dice que como Polymen realmente es un producto que no es agresivo con las células. ¿Por qué eso? Supongamos que esta es una de las versiones plata, no tengo una aquí de plata, pero funciona, nuestra matriz funciona diferente a lo que hay en el mercado. Estamos acostumbrados que en los apósitos, la plata está dentro del apósito y baja a la herida para matar en la herida a los patógenos, a esas bacterias, ¿cierto? En Polymen funciona al revés porque él tiene un factor de absorción. Recuerden que él hace absorción. Entonces la plata siempre va a estar mantenida en su matriz, está aquí contenida y lo que hace es que por absorción todos los microorganismos, lo que haya en la herida, sube al apósito y es en él donde los encapsula, los desintegra, los mata y los retiene allí. Entonces, por eso es que cuando nosotros levantamos, vamos a ver que la herida está muy limpia, está muy sana. Si tuvo que desbridar, vamos a ver que todo está adosado en la pared de la matriz, pero la herida va a quedar limpia. Y tiene glicerina. Recuerden que la glicerina es un humectante, es un antiinflamatorio, es higroscópica, entonces va a nivelar esa humedad y le va a aportar una humedad de calidad, una humectación más que humedad. El término está mal, es humectación. Y va a mantener cuidado todas esas estructuras anatómicas. Entonces, por eso, un poco lo que les mostraba yo en algunos de los casos, nosotros lo podemos poner tranquilamente sobre estas estructuras, no les va a pasar nada. Perfecto. Están preguntando, ¿sirve para verrugas plantares? Una vez que nosotros cauterizamos con diversas técnicas, ¿sirve para verrugas plantares? Pero, ¿en qué sentido? Es decir, para cerrarla, ya una vez ustedes las quitan, sí, por supuesto. Una vez está allí la lesión, la herida como tal, la vas a poder cerrar. Y aparte que como es grueso, no lo quiero tocar porque lo quiero utilizar. Aparte, cuando es grueso, como es grueso, sirve para el apoyo. Cuando hay verrugas que es tan doloroso, entonces ayuda un poquito para eso. Se le puede colocar doble para que quede un poquito más alejado.
Acolchado. Esa era la importante- palabra, acolchado. Acolchado. Algo importante, Erika, allí es que Polymen viene, hay dos, en sus versiones él trae dos referencias para trabajar cuando hay exudados bastante grandes. La versión clásica, que es esta, que ustedes no sé si en cámara se alcanza a ver, que es delgadita, y hay una versión más gruesa que es esta. Ah, voy a perfecto. ahí, es una versión más gruesita, ¿sí? Esta de arriba está hecha para heridas que son sumamente exudativas, pero viene también y lo pueden usar ustedes, como estás mencionando tú, para esas lesiones que son, pues que hay que darle cierto acolchar, entonces podemos utilizar esta de aquí arribita, pero existen las dos. Si está poco exudativa, nos vamos con la de abajo. Si está muy exudativa la herida, usamos la de arriba. Perfecto. Bueno, vamos con las últimas 3 preguntas porque por el tiempo, Claro que pero de sí. todas maneras, Jocelyn y yo estamos conectadas, Así es. Alexandra y yo estamos conectadas, así que cualquier pregunta, lo que yo no sepa, yo les pregunto a ella. Hay un caso clínico de un pie diabético, de algún paciente, de cualquier cosa, ustedes me preguntan, manda fotos y yo hablo con Jocelyn y con Alexandra. Perfecto. Bueno, en heridas secas, ¿se puede humedecer con suero fisiológico para activar? Se debe. Sí. De hecho, es algo que debes hacer. Dentro de lo que nosotros les enseñamos es, y Jocelyn siempre hace ese maravilloso acompañamiento, y aprovecho para felicitarla por la labor tan bonita que ella hace en Chile. Siempre hay que humedecerlo. Cuando es una herida seca, vamos a hablar de un tejido que está absolutamente seco, debemos prehumedecerlo. Si tenemos con solución salina, suero fisiológico, lo prehumedecemos y ahí sí lo colocamos. ¿Para qué? Para que él se active. Si lo dejamos seco, el proceso va a ser mucho más, lo va a hacer, pero pues el paciente sí va a sentir un poquito de malestar, de disconfort, porque lo hacen seco. Entonces tenemos que activarlo. Siempre hay que activarlo cuando estamos hablando de heridas secas. Cuando es una herida exudativa, no es necesario. Ajá, entonces hay dudas con respecto al tiempo. A ver, hay 2 preguntas con respecto al tiempo que vamos a cerrar las preguntas y luego les voy a repetir lo de los precios, ¿ok? ¿Cuánto tiempo dura una vez abierto, así como lo tengo yo, que lo utilicé y lo tengo ya abierto? ¿Cuánto tiempo dura una vez abierto el envase y cómo se debe guardar para que no pierda sus propiedades? Lo ideal cuando nosotros manejamos Polymen es que tengamos una técnica limpia de apertura, es decir, y ustedes son mucho más expertos que nosotros en eso, es decir, el abrirlo adecuadamente, no simplemente sacarlo y ponerlo sobre cualquier cosa. Lo ideal es que si es, por ejemplo, como les explicaba Jocelyn, lo van a recortar, pues enguantado sobre una superficie que esté limpia, que podamos asegurar que se vaya a mantener limpio y estéril, manipulándolo lo menos posible. La idea no es estarlo cogiendo. Cortemos con instrumental que esté estéril y que esté desinfectado y lo podamos volver a guardar. Normalmente esto no dura mucho tampoco, porque entre los cambios y cambios, digamos que este, por ejemplo, que es el de 10x10, pues realmente lo vas a utilizar muy rápido. Pero digamos que estamos hablando en lesiones que no sean tan complejas, 3, 6 meses lo puedes tener y no vas a tener ningún problema. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Voy a repetir lo de los valores. El Polymen rosa, en estos momentos solamente hay disponible para podología, el Polymen que es de 10x10 acá en Chile. Ya pronto van a ir trayendo más productos. Los que tengo disponibles ahora son los de 10x10, que vendría saliendo en 9.500 el parche. Y de cada parche pueden sacar 25 curaciones de 2x2. Vendría saliendo en 380 pesos por parche. Ese sería el valor. El Polymen Silver es un poquito más caro, ¿ok? Les tengo que mandar los valores, después ustedes me los solicitan, ¿ok? Es un poquito más costoso, pero no tanto para cuando hay heridas con granulomas. Y los dedales voy a consultar y les voy a pasar los precios. Recuerden que conmigo pueden comprar de a un parche, no tienen que comprar la caja que es tan costoso. Hay una caja que vale 250,000 pesos y bueno, mucho mejor comprar por unidad. Bueno, en caso que requieran más cajas por
por cantidades grandes, nos pueden ubicar a nosotros, WeCure, o en la página polymen.cl. Y si quieren comprar individuales, acceden a Erika, que tiene todo lo que ya les comentó anteriormente. Sí, hago envíos. Bueno, Erika, discúlpame, algo importante que les quiero mostrar y perdón, me tomo un segundito para mostrarles es esto. Solamente para recordarles que en trauma cerrado funciona muy bien. Este es un ejemplo de un paciente que tuvo un trauma con un jugador de béisbol con la misma pelota, tuvo un trauma cerrado. Y para no extenderme, solamente les quiero mostrar el antes y después a las 48 horas. Esto fueron las 24 primeras y estas las siguientes. Él no creía que le podía ayudar con el dolor y el hematoma. Lo cortamos, miren la versatilidad del producto, lo cortamos en forma de 32, ese era el número de su camiseta. Fíjense que adentro ya no hay hematoma, ¿no? Ya no hay lesión. Alrededor, evidentemente. Y él decía que el dolor dentro del número, pues no, pero alrededor terrible. A las 24 horas, con todo el parche puesto, la matriz puesta, miren el resultado. Esto les habla un poco sobre cómo él modula la inflamación y todo lo que se puede realmente hacer con el producto. Un poco lo que Jocelyn les explicaba de que se puede usar en lesiones cerradas también, en trauma cerrado, para que pues ustedes también lo conozcan y lo tengan presente. Era simplemente eso. Bueno, excelente, excelente todo. La verdad es que nos gusta muchísimo el producto. Bueno, quiero dar gracias al director comercial, Carlos Rodríguez, por el apoyo de nuevo. Muchísimas gracias. Gracias a Polymen este evento es posible. Y bueno, gracias por colocarme a mí allí en su página y por tomarnos en cuenta a nosotros como podólogos. ¿Ok? Muchísimas gracias. Bueno, gracias Jocelyn, gracias Alexandra, ahí estamos conectadas. Sé que vamos a hacer lazos y la verdad es que bueno, nosotros estamos luchando por ser parte del equipo multidisciplinario y para nosotros es de gran valor que una enfermera nos esté dando clases, enseñándonos, así que bueno. Muchas gracias a las ustedes, estuvo excelente. Muchas gracias, colega. Muchos cariños a todos. Cualquier duda quédense en el grupo de WhatsApp porque les voy a pasar el video de la clase. Okay. Muchas gracias a Ecopaz también. Buenas tardes, excelente todo me gustó, excelente, muchas gracias. Gracias, Cristina. Muchos cariños, Cristina. A ustedes, ay, para ti también, gracias, Erika. De nada, quédense en el grupo para pasarles la clase. No se olviden, el grupo de WhatsApp. Gracias, doctora, sí, señora. Besos. Excelente, cariño. muy bueno. Chao, Cheti, besitos. Chao. Chao. Ya. Adiós. Adiós. Me quedé internet, no pude ver Adiós. todo. Recuerden que la clase queda grabada. Súper. Jocelyn, ¿puedes Gracias, chao, chao. finalizar la reunión? Javier, muchos besitos. Javier Vidal. Hasta luego, que estén muy bien. Chao, Luis. Chao. Chao, por allá está Solange. Besitos.